Conocer la historia de nuestra civilización, de nuestro país, de las cosas o de las personas, nos permite comprender el comportamiento, la cultura y los acontecimientos que impactan directa o indirectamente en nuestra vida cotidiana. Un gran número de personas, sobre todo a los más jóvenes, no les gusta la historia, y considero que uno de los principales factores es porque no nos enseñan la historia de una manera interesante, en donde le encontremos sentido a los acontecimientos y las consecuencias de estos en el futuro. Muy pocos tuvimos la fortuna de escuchar clases de historia en donde nos explicaron las causas que generaron ciertos hechos y cómo estos afectaron a las siguientes generaciones. De hecho, desde siempre han existido personas que se ocupan de interpretar los acontecimientos ocurridos en el pasado, gracias a su gran labor de investigación, análisis e interpretación de los datos recabados. ¿Sabías qué tan importante ha sido esta actividad que el primer Plan de Estudios de Historia en México entró en vigor en 1965? Sí, así como lo escuchas. Y la idea central era la formación de historiadores para la docencia en educación media. Seguramente los chavos que nos escuchan, al igual que las personas con bastante juventud acumulada, sabrán que la historia tiene muchísimas ramificaciones. Por ejemplo, tenemos la prehistoria, la historia natural, geohistoria, historia de las ideas, historia universal, historia del arte, historia de la religión. Y la lista es interminable. Porque si a esto le sumamos que cada disciplina del saber tiene también su historia, por ejemplo, historia de la filosofía, historia del derecho, historia de la psicología, historia de la educación, hombre, pues simple y sencillamente es un cuento de nunca acabar. Es delirante todo lo que abarca la historia. Por cierto, ¿sabías que los primeros grandes historiadores de la antigüedad griega y de la literatura mundial fueron Heródoto y Tucídides? Así como lo escuchas, estos chavales marcaron un antes y un después en la historia de la civilización. Tucídides nació en una familia con mucho dinero y le encantaba la política. Él redactó la historia de la guerra del Peloponeso y fue el primero en abordar sus obras desde la investigación. La verdad, este chavo se la rifó con todo el extraordinario trabajo que hizo. Por otra parte, Heródoto de Halicarnaso, quien vivió 59 años y es considerado el padre de la historia occidental, y algunos especialistas también lo consideran el primer antropólogo, este muchachón dejó un registro muy bien estructurado de acontecimientos y acciones humanas de la época antigua. Él viajó por varias ciudades griegas para ofrecer la lectura de sus obras e incluso se convirtió en un gran viajante y siempre estuvo dispuesto a aprender de todo lo que veía. Realmente fue un chavo muy cool. Por cierto, siempre tuvo cualidades de un gran investigador. Era un excelente observador, tenía una escucha activa y era una biblioteca andante. Sus obras estaban centradas en las guerras médicas. Registró todos los acontecimientos que se dieron en una bronca muy gruesa entre los persas y los griegos. Pero además, todo lo plasmó en forma de prosa. Pero aquí sale a la luz otro chavo bien talentoso que tuvo la influencia de Heródoto y me refiero a Homero. Hasta este momento, todavía hay un gran dilema, pues muchos especialistas aseguran que en realidad Homero fue el primer historiador y Heródoto su maestro. Lo cierto es que Homero escribió dos poemas impresionantes, la Ilíada y la Odisea. En sus poemas, Homero no trazó una historia completa de la guerra de Troya. Sabemos de este acontecimiento a través de otras obras, pero en realidad este chamacón escogió 2 episodios de la leyenda troyana para recrearlos. En la Ilíada narra el último de la guerra de Troya, y la Odisea, que parece ser la más moderna de las 2 composiciones atribuidas a Homero. Esta obra describe las aventuras y broncas de Ulises, ya que le costó estar 20 años fuera de su familia y de su pueblo.
Es una obra muy padre y llena de hazañas mitológicas increíbles. El viaje de retorno a su patria, Ítaca, fue muy complicado y no solo sufrieron él y sus compañeros de viaje, sino que también las familias de estos. Si no has leído estos poemas, aún estás a tiempo de hacerlo. Son increíbles. Pero además nos regalan varias enseñanzas que nos permiten comprender cómo la vida en sí misma es una aventura. Definitivamente estos poemas despiertan la imaginación. ¿Te imaginas enfrentarte a la furia de Poseidón porque lo hiciste enojar al dejar ciego a su hijo predilecto Polifemo? ¿O qué tal sentirte envuelto por el canto de las sirenas? ¿Te imaginas llegar a una isla llena de cíclopes o lestrigones? ¿O descender a los infiernos para invocar a los espíritus de los muertos? Todos estos retos tuvieron que enfrentar Ulises y sus hombres. Se escucha fuerte, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Ulises nunca se rindió, porque sabía que en casa lo esperaba su querida esposa Penélope y su amado hijo Telemaco. No, hombre, todo lo que vivió Ulises, también denominado Odiseo, estuvo de infarto, pero siempre mantuvo la esperanza de llegar a casa. Si tienes oportunidad, lee el poema Ítaca. Está padrísimo, te va a gustar. Este poema fue escrito en 1900 por el poeta Constantino Cavafis, nacido en Egipto. Es un verdadero deleite leer este poema lleno de sabiduría, pues hace referencia al largo viaje que tuvo que hacer Ulises para llegar a Ítaca. De verdad, no te lo pierdas, está genial. A partir de la obra de la Odisea y el poema que acabo de recomendar, podemos hacer nuestra siguiente reflexión acerca de las enseñanzas de la magnífica obra de Homero. Y me gustaría comenzar con la primera enseñanza. Ulises siempre tuvo un objetivo: regresar a Ítaca, en donde lo esperaba su familia amada. Los objetivos o propósitos le dan sentido a nuestra vida. Tu objetivo puede ser terminar la escuela, irte de viaje con tu familia o tus cuates a ese maravilloso lugar que tanto has soñado en visitar. Tu objetivo también puede ser comprar una casa o conseguir un trabajo. ¿Y qué tal los propósitos? ¿A poco no has pensado en ir al gym y ponerte en forma? ¿O adquirir el hábito de la lectura e incluso cambiar tus hábitos alimenticios? Ahora, ¿te das cuenta? Ítaca es la meta, el objetivo, ese propósito que queremos alcanzar. El viaje a Ítaca implica esfuerzo, sacrificio y ganas de levantarse frente a las dificultades. Nada en esta vida es fácil, porque si comprar esa casa o el automóvil de tus sueños o llevar una dieta balanceada fueran tareas sencillas, cualquiera podría lograrlo sin mayor esfuerzo. Pero te digo algo, aun cuando el camino hacia el objetivo o propósito pueda tener muchas subidas y bajadas, la realidad es que tenemos que aprender a disfrutarlo. Todo en esta vida exige esfuerzo y tenacidad. ¿A poco no sientes satisfacción cuando te has esforzado por presentar un excelente proyecto en la escuela? ¿O cuando ejercitas con mucha disciplina para correr ese maratón? Claro que el camino a Ítaca no es sencillo. El camino nunca será lineal. Somos vulnerables y podemos enfermar, sufrir un accidente, o la vida nos puede cambiar la jugada en cuestión de segundos. Pero la prueba está en que somos más, pero mucho más fuertes que cualquier problema. Ahora te das cuenta, en cada uno de nosotros está la decisión de sentarnos a llorar, victimizarnos y esperar la lástima de los demás, o levantarnos, sacudirnos y seguir esforzándonos por todo aquello que nos conduce a nuestros objetivos o propósitos. Y además, déjame decirte, tenemos una segunda lección. Ulises se enfrentó a muchos desafíos durante su viaje, porque le tocó vivir la furia del poderoso Poseidón, es decir, el dios de los mares. Y también tuvo que luchar contra cíclopes y lestrigones, que eran seres salvajes y vivían en las islas a las que arribaron Ulises y su gente. ¿Te imaginas? Ulises hizo frente a estos retos, y nadie asegura que no tenía miedo, porque seguramente, al igual que tú y yo, este ser mitológico tenía miedo, mucho miedo, pues no sabía si llegaría con vida a su casa.
No estaba seguro de lo que le deparaba el futuro, pero se mantuvo firme y luchó hasta el final. Su meta siempre fue regresar a Ítaca y lo logró. Cuantas veces en la vida nos ha tocado enfrentarnos a problemas o conflictos que nos agotan, nos hacen sentir inseguros y perdidos en este mundo. Pero no somos los únicos que nos enfrentamos o perdemos el empleo. Tampoco somos los únicos a los que nos toca llorar la pérdida de un ser querido, porque al igual que tú y yo, hay muchas personas enfrentando su propia batalla. Y no es cierto eso de que todos vamos en el mismo barco. Ulises iba en el mismo barco con sus compañeros, pero cada uno enfrenta las dificultades desde sus temores, desde su fe y desde su esperanza. Nosotros estamos en el mismo mar, pero no en el mismo barco, porque algunos enfrentan la tempestad en un majestuoso yate, otros en una lancha. Algunos más enfrentan la furia del mar llevando únicamente un salvavidas y el resto lo hace nadando. No, definitivamente no todos vamos en el mismo barco. Hay quienes tienen que trabajar más para lograr sus objetivos, mientras que a otros les presentan las oportunidades en bandeja de plata. Pero ¿sabes algo? Lo bonito de todo esto es que podemos poner en juego nuestras habilidades, recursos y herramientas para lograrlo. Ulises, al igual que sus hombres, pusieron todas sus habilidades, sus conocimientos y recursos para salir de esos mares que los tenían atrapados y así poder retornar a casa. Todos tenemos dos opciones en nuestro viaje: quejarnos y lamentarnos de nuestra suerte o aprender de cada experiencia. El camino a Ítaca es una oportunidad para crecer en conocimiento, sabiduría y experiencia. Disfrutemos del viaje, conozcamos y aprendamos a caminar sin prisa. Para Ulises fueron 20 años de andanzas, de infortunios, pero también de aprendizaje. Muchos jóvenes quieren comerse el mundo en un instante y entonces transcurre el tiempo y se dan cuenta de que realmente no disfrutaron cada etapa de su vida. Esta es la gran paradoja del ser humano. Somos niños y deseamos con todo nuestro corazón crecer y convertirnos en adolescentes. Llegamos a la adolescencia y soñamos con ser jóvenes. Seguimos creciendo y nos convertimos en adultos insatisfechos, infelices y sin ganas de vivir. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que realmente no disfrutamos el camino a Ítaca. Esta vida no se trata de correr, sino de disfrutar cada amanecer y con ello reconocernos seres grandiosos, imperfectibles, proclives al ensayo y el error, y simplemente somos humanos con infinitas posibilidades. ¿Qué más queremos? Y aquí viene la tercera y última lección. Ulises siempre estuvo acompañado no solamente por sus compañeros, sino que a la distancia lo acompañaba su amada familia. De hecho, Penélope, la esposa de Ulises, siempre mantuvo la esperanza de que algún día regresaría su querido esposo, y por ello nunca se resignó a casarse con alguien más. Penélope tejía de día un sudario para el funeral de su suegro, el rey Leartes, y para evitar tener que casarse con alguno de los pretendientes al trono de Ítaca. Destejí de noche lo que había tejido de día, independientemente de todas las interpretaciones que pueda tener el comportamiento de Penélope. Un hecho es que fue perseverante. Nunca se rindió, quizá porque intuía que su esposo seguía con vida. La enseñanza que podemos obtener de este pasaje es que siempre tenemos que ser fieles y leales a nuestros pensamientos, a nuestra forma de ver la vida, pero también debemos tener la capacidad de cambiar de opinión o de postura frente a un acontecimiento determinado. Una vez que somos fieles con nosotros mismos, entonces tendremos la capacidad de acompañar a los demás desde la fidelidad y lealtad. En esta época tan cambiante y llena de incertidumbre, tenemos que aprender a rodearnos de personas que le sumen a nuestra vida y que quieran recorrer con nosotros el camino a Ítaca. No todas las personas estarán dispuestas a recorrer el camino, porque puede resultar difícil, pesado o simplemente porque no quieren estar contigo en los momentos difíciles. No lo tomes personal. Si alguien
no quiere hacer equipo contigo o no se quiere sumar al proyecto de vida que tienes, créeme, no es un problema tuyo. Simplemente, cada persona cumple un rol en nuestra vida y tenemos que aprender a dejar ir a todos aquellos que no comparten nuestros objetivos. Penélope y Telemaco siempre estuvieron dispuestos a acompañar a Ulises durante 20 años a través de su pensamiento, pero también de sus acciones. Los compañeros de Ulises lucharon codo a codo para salir de los múltiples problemas que se iban presentando en el camino. No se trata de forzar las situaciones ni las relaciones con los demás, simplemente que todos tenemos derecho a tener objetivos diferentes, por lo que tenemos que aprender a querer y cuidar a los que sí están dispuestos a acompañarnos en el camino hacia Ítaca. Y recuerda, es de valientes pedir ayuda cuando sintamos que el camino se está poniendo muy complicado. La verdadera riqueza para llegar a Ítaca, a tus metas, objetivos o propósitos, radica en vivir y disfrutar del camino, en no perder la capacidad de asombro, porque de nada sirve que tengas los mejores objetivos de vida si al final siempre estás enojado, triste, desesperado o frustrado. No, mis chavos, la vida exige más que un camino sin sentido. Estamos en este mundo y, por cierto, no sabemos cuánto tiempo, pero hagamos que valga la pena vivir la vida plenamente, con miedos, decepciones, tristezas, alegrías, pero al final todo esto forja nuestro carácter y nos hace personas con temple y ganas de salir adelante. Ya lo decía Gabriel García Márquez, la vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Feliz viaje a Ítaca.